Estamos ya finalizando el año 2025 y estamos haciendo algunos recuentos de los actos más importantes en el país y hoy queremos ver en el plano sindical qué ha ocurrido en este año en República Dominicana y por supuesto nadie mejor que un sindicalista y nadie mejor que don Rafael Pepe Abreu, el presidente del CENUS, del Consejo Nacional de Unidad Sindical, un hombre verdaderamente que no necesita presentación, un fajador, se ha fajado junto con otros sindicalistas pito a pito en la defensa de lo que ellos consideran que beneficia a los trabajadores con la propuesta de nuevo código de trabajo, código laboral, y por supuesto rechazando aquello que ellos entienden que no favorece a los trabajadores. Don Pepe Abreu nos va a ayudar a ver qué pasó en este muriente 2025 en el mundo sindical. De manera que para que usted tenga ese acopio de lo que ocurrió en el 2025 en el sindicalismo, quédese ahí con nosotros. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo saco como el perro no estamos de una 24 coronas y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el décimo y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del sin más sin freno. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Call, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1,500 pesos. Desde el 2021, 3,000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas.
Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden. La minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Don Rafael Pepe Abreu, usted está cada día más joven. Parecería que usted se adelantó o consiguió más bien lo que Juan Ponce de León no consiguió, la fuente de la eterna juventud. Bueno, usted sabe que cuando se están celebrando el Año Nuevo, la entrada, la llegada, yo siempre digo, uno no sabe si celebrar o lamentarse, ¿verdad? No, que yo creo que hay que celebrar. Pero hay que celebrar, ¿verdad? Porque en mayo... Usted es un muchachón. Oiga, ¿a dónde yo voy a llegar en mayo? A los 75 años. Bueno, en mayo ya. Un mes en enero llego yo a los 76. De manera sí, que ahí, vamos al compás. Manera que yo estoy un poquito más viejo que usted. Vamos al compás caminando, entonces. Y hay que agradecer a Dios haber llegado a estos días, ¿no? Paradito, y que todavía podemos recordar algunas cosas y hablar otras. De manera que gracias a Dios. Es importante, ¿verdad? Sí, muy importante. Y disfrutar de los nietos, ¿verdad? En esas condiciones, a veces uno pasa así, un vistazo, ¿verdad? Y dice, ¿y dónde estarán aquellos que comenzaron conmigo? Sí, ¿Dónde están? Y a veces muchos de ellos no lo encuentran. Exactamente. Ya se han ido. Y los únicos que nos encuentran a nosotros muy viejos son los nietos. Ah, sí, porque los nietos uno le dice, yo voy contigo. No, abuelo, tú estás viejo ya. Ellos dicen, yo tengo una que dice, hija de Amaury, precisamente. Sí. Ella dice, yo decía cuando más pequeñita, ¿verdad? Porque ya una jovencita, pero decía, yo no quiero cumplir años. Entonces decía, ¿por qué? Porque cada vez que yo subo, tú entonces bajas. O sea, ella iba a decir, ¿verdad? Que cada vez que yo subo, como que el fin tuyo está más cerca, sí, inteligente, ¿no? Un razonamiento inteligente. Deducía eso y decía yo, pero para una niñita, ¿verdad? Pequeñita, decir eso, ¿verdad? No, es que los niños de hoy son como Radio Popular. Que nació sabiendo y vendiendo. Sí, ellos saben mucho. Los niños son así hoy. Tiene una, el compañero mío, ¿verdad? Sí. Gledia se llama, que a veces ella le dice cosas a uno, que usted se queda asombrado y piensa que algún mayor le ha dicho. Se lo ha dicho, ¿verdad? Porque pero son razonamientos propios que uno se asombra. Porque los niños de antes no eran así. Bueno, el proceso de socialización es diferente. Es diferente. Están en escuelas diferentes, la pedagogía es diferente. Cuando usted y yo éramos chicos, cuando llegaba un adulto, nos mandaban para el patio. Ahora los niños son considerados personas con derecho y se quedan ahí, oyendo las conversaciones de los adultos. Tienen acceso a la televisión, tienen acceso a internet, van a lugares donde nosotros no íbamos antes.
Sí, pueden hacer cosas muy distintas. La sociedad hoy le ofrece... Entonces eso hace que uno hoy se quede un poquito asombrado, ¿verdad? Sí, exacto. Que a veces de lo que ellos son capaces de decir, de deducir, de razonar. Correcto. Entonces, yo digo siempre, bienvenido, yo digo siempre, que la idea aquella de que cualquier tiempo pasado fue mejor, no es tan cierta. No es tan cierta. Porque mucha gente siempre vive diciendo, antes, porque antes, y como queriendo negar que en el mundo de hoy es verdad que hay cosas, ¿verdad? Negativas, terribles, pero también hay que admitir que ha habido mucho avance en el mundo de hoy, con todo y así es. complejidad. No. Fíjese, cuando usted y yo nacimos, porque tenemos diferencia de un solo año, la expectativa de vida del dominicano era 44 años. Hoy está por encima, promedio está en los 74. Hombres y mujeres, la mujer tiene un poquito más, nosotros creo que estamos en los 73 por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Ha habido más enfermedades, pero también ha habido más medicamentos y mejores médicos y mejores centros de salud. Usted sabe, bienvenido, que cuando... 30 años se han añadido a nuestras vidas desde que nosotros nacimos. Usted sabe que cuando la temible pandemia del COVID, gente decía, una vacuna para tener vigencia debe por lo menos tener un proceso de 10 años. Esta gente no es verdad que pueden crear una vacuna efectiva contra esta enfermedad en días. Exacto. Y decían que por eso la vacuna no tendría efecto. No, y no creían mucho. Hubo movimientos de gente inteligente contra la vacuna. ¿Usted entiende? Entonces uno dice, es que ustedes no toman en cuenta los avances de la medicina hoy y de la investigación hoy. Quizá para descubrir la del polio, exacto, ¿verdad? Hubo que durar 20 años, ¿verdad? De acuerdo a los conocimientos de entonces. Los conocimientos de la época, pero hoy para poner en vigencia una como la del COVID, no fue relativamente un tiempo evidentemente corto. Y así será en lo adelante. Y así será en lo adelante contra cualquier otra precisamente por las nuevas tecnologías. Y nada más hay que ver lo que uno hace en la cotidianidad hoy que no podía hacer antes. Fíjese esa gran capacidad de comunicación de los humanos que tenemos hoy. Era impensable cuando éramos muchachos y cuando éramos adultos. Cuando comenzamos nuestra adultez, nadie pensaba en algo como WhatsApp. Usted no pensaba ponerle a su vehículo unos datos para que le dijera por dónde ir a un sitio y cómo llegar mejor. O que le advirtiera que en tal esquina hay muchos vehículos. Pero ahora eso es rutina. Leyendo el número de la admirable escritora esta, Inés Vallejo, ¿verdad? Que usted me dice, es joven. Exacto. Sí, ella estuvo aquí. Pero ella dice, ¿cuánto se perdió antes de descubrirse la escritura? Dijo ella. Entonces ella dice, el mundo era oral. Exacto. Jamás sabremos lo que se perdió. Correcto. Porque a veces lo que hacía ese mundo oral, dice ella, era convertir, por ejemplo, en canto o poesía. Exacto. Lo que decía para poderlo preservar más. Pero de todo modo, mucho se perdió. Entonces dice ella, jamás sabremos lo que se perdió. Entonces ella da un salto y dice, escritura, dice ella, imprenta, dice ella, internet. O sea, fíjese qué salto tan espectacular, ¿verdad? Sí, así dice mismo. ella, para coincidir con usted entonces en cómo el pensamiento ha avanzado hoy. Eso es lo que enormemente. La gente es capaz de concebir y hoy, que conste que los avances son mayores que los que conocemos. Porque Internet hace muchos años que estaba siendo utilizado por el ejército norteamericano, que es el autor del Internet. Pero lo usaban para fines de comunicación, en temas de guerra, en temas de seguridad.
probablemente es lo que dicen los expertos. Hay muchas novedades en el Internet que no llegan a nosotros, que son de uso exclusivo de determinados sectores y agencias. Y nosotros no conocemos nada del mundo de los satélites. Nosotros no conocemos los grandísimos avances que hay, por ejemplo, en la aviación. Los chinos, cuando uno ve lo que está haciendo Japón y China en términos de edificación, en términos de transporte, eso es impresionante. Cosa que para nosotros todavía no llega al pensamiento por estos lados del mundo, ¿no? De manera que no sabemos, se ha abierto, no desde ahora, desde los griegos, desde que el ser humano comenzó a pensar, se ha abierto una carretera del conocimiento que fíjese usted por dónde vamos. Vi ahí, bienvenido, que los científicos diciendo que la inteligencia artificial marcha a un ritmo acelerado, y entonces dice uno que yo vi explicando este tema, dice, lo que pasa es que los trabajos que más peligran son los que tienen mayor especialización. Los trabajos más sencillos, más rutinarios, dice él, están menos expuestos al desplazamiento por la inteligencia artificial. Y me pregunté yo, bienvenido, ¿será que la inteligencia artificial también es tan inteligente como para sacarle el cuerpo, ¿verdad? Sacarle el cuerpo a los trabajos más duros, más pesados, más rutinarios, ¿verdad? Y irse preferiblemente a ocuparse de los trabajos que requieren más desarrollo, inteligencia y menos esfuerzo? Bueno, ya lo que conocemos de la inteligencia artificial lo hace prácticamente todo. Por ejemplo, en los periódicos. Teníamos y tenemos que tener un dibujante. Hazme, por favor, un dibujo a plumilla de don Pepe Abreu. Pero ahora yo se lo digo a la inteligencia artificial y en 5 minutos yo lo tengo. Y le puedo decir, házmelo al estilo como pintaba Van Gogh. Y me lo hace al estilo de como pintaba Van Gogh o Rembrandt, etcétera. O sea que... Bienvenido, y eso entonces. Porque, oiga, en estos días una muchacha de la de allá. Bueno, el libro de Zapete de que estamos hablando fuera de cámara, la portada fue hecha por una inteligencia artificial. El Palacio Nacional en un estilo de un gran pintor, como él lo pintaría. Bienvenido, en estos días, una de las muchachas de allá, de la CENU, Confederación, yo a veces hago mis pequeños escritos, ¿sabes? Por las redes, tengo como una cuenta de eso, ¿sabes? De vez en cuando, como un desahogo, ¿sabes? Y tiro algo. No con la frecuencia que lo hacen otros, sino determinada escogencia de temas. Y yo le digo a esa muchacha, le entrego un texto, ¿verdad? Y ella, bienvenido, me saca un texto que yo, cuando lo leo con el aparatico yo tengo, de lectura, ¿usted sabe? Le digo, ¿y este texto, Ángela, de dónde sale? Dice, no, Pepe, la IA. Exacto. Ella me está, ella está, bienvenido, sustituyendo mi texto por uno de la IA que podría estar mejor hecho, mejor redactado. Que está haciendo. Es así. Lo que pasa es que yo no consiento ese tipo de cosas, porque yo lo pienso así, bienvenido. Yo lo pienso como se pensaría con los niños, por ejemplo, si usted lo pone en la secuela, los nietos míos, los suyos, ¿verdad? A que ellos sean IA y todo lo que ellos razonen en sus exámenes, en sus cosas así, en sus respuestas, lo busquen por esas vías,
Entonces, uno se pregunta... Si se lo aprenden, no hay problema. ¿Cómo es? Si se lo aprenden... No hay problema. No, pero porque es lo mismo que hace uno con un libro. Pero lo enseñaría a razonar eso. Bueno... Lo enseñaría a ser racional, a hacer el esfuerzo de estudio, a profundizar y a investigar. Ya eso depende del maestro. ¿Cómo usted lo hacía? Ya eso depende del maestro. Depende del maestro. Sí, ¿verdad? Porque el maestro debe preguntarle al niño sobre el texto que le presenta para darse cuenta si el niño lo ha leído y se lo ha aprendido. Si no lo ha hecho, tiene que hacer como nos hacían antes. Léalo de nuevo y yo le voy a preguntar esta tarde sobre ese texto. Es decir, eso es una manera de neutralizar el facilismo de que mucho se ha hablado, de que el niño lo busca en internet y lo presenta, ya está bien. No, vamos a preguntarle al niño sobre eso. Si se hace así, es lo mismo que cuando el niño lo leía en un libro. Sí, porque dice Vallejo... porque el conocimiento uno lo adquiere en algún lugar. Usted sabe, dice Vallejo sí, que contra el libro, cuando nació, ¿verdad? La escritura, se comenzó a escribir y se imprimió. Los sabios de ese tiempo lo impugnaron, claro, alegando que le quitaba capacidad de raciocinio a la persona, sustituía la memoria, decían ellos. Es decir, bueno, que la gente así no va a adquirir capacidad de memorización, decían ellos, ¿verdad? Porque va a ir al libro. Correcto. Entonces pudiéramos si se pensara como yo lo estoy diciendo y descartamos lo que usted señala, entonces caeríamos en un extremo, ¿verdad que sí? Porque negaríamos el libro también. Sí, entonces, claro, lo negaríamos. Y hay que admitir que no, que ese conocimiento está ahí. Ahora lo que tienen que hacer... Pero hay que ponerlo a que reaccione. Exactamente, porque yo le puedo decir a usted, yo recuerdo perfectamente cuando yo estudié química en el bachillerato. Yo no creo que aprendiera mucho, porque mi profesora, una distinguida dama de mi pueblo, nos ponía el número 3, dígame la clase, y uno se la aprendía de memoria, sin ningún razonamiento, sino una memorización. Si el profesor hubiese sido diferente, la profesora me pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? De manera que me empuja a razonar. Pero no lo hacía. Entonces, hoy en día, con los nuevos métodos pedagógicos que incluyen a la IA, lo que el profesor tiene que hacer es su tarea y empujar al estudiante a razonar. Porque a razonar se aprende. Uno tiene la capacidad de razonamiento, pero hay que ejercitarla. Usted tiene que preguntarle al nieto, y yo también, ¿y por qué tú crees que es eso? Sí, porque... ¿Por qué esto? El por qué permanentemente, para que su mente trabaje, razone, piense, se ejercite. Y lo mismo ante todas las cosas de la inteligencia artificial. Sí, porque si no, entonces estamos construyendo una sociedad de personas, ¿verdad? Que terminaríamos siendo estúpidos. Terminaríamos siendo un círculo vicioso, ¿verdad? De repetición, repetitivo. Yo recuerdo que esa escuela, recuerde que yo estuve poco en la escuela, porque hasta octavo. Sí. Entonces, pero recuerdo, ¿verdad que sí? Eso que usted dice del maestro de ese tiempo, porque había estudiantes que tenían la facultad de aprenderse un texto, ¿verdad? Todos lo hacíamos. Lo mandaban a explicarlo. Sí, todos lo hacíamos. Y había algunos que lo explicaban. Sí, con punto y coma. Con punto y coma. Así es. Ahora, si le preguntan sorpresivamente, ¿verdad? Por una parte de ese texto, y le preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Mire,
no había manera de que... Acuérdense que eso le llamábamos botella. Uno se metía esa botella y la tiraba. Pero no le pregunte usted a uno porque uno no había razonado. Si usted es sorpresa le pregunta, sí. ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, muchas gracias por este interludio tan interesante. Vamos a una pausa para pasar la hoja y hablar del sindicalismo dominicano. Muy bien. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. La misión nacional ha comenzado. Renueva el Marbete 2025-2026. Vehículos hasta el 2020, 1.500 pesos. Desde el 2021, 3.000 pesos. Descarga la app sin estrés, sin excusas. Evita filas. También puedes realizarlo a través de la página web y en nuestras entidades financieras autorizadas. Completa tu misión desde el 21 de octubre al 31 de enero del 2026. Dirección General de Impuestos Internos. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Don Pepe, este año 2025 que estamos terminando y que para los fines de este programa ya terminó, ¿aumentó el número de sindicatos en el país? ¿Quedó igual o disminuyó? Bueno, Emerido, se puede decir que ligeramente aumentó, pero ese aumento no se compadece, ¿verdad?, con las libertades, ¿verdad?, que nosotros recibimos en otros campos, en otros escenarios, en otro campo. Por ejemplo, usted dice libertades públicas, sí, libertad política. Usted dice, ¿por qué? Entonces, en el sindicalismo
esa libertad no es tanta. Y yo siempre digo, hay que entender que muchas veces el tema de libertad sindical tiene un contexto, ¿verdad? O sea, se envuelve en un contexto donde en un escenario, en un mismo escenario, coexisten, ¿verdad?, el capital y el trabajo. Se puede decir que decir esto es un atraso, es atrasado, porque esa es una visión marxista de aquellos tiempos, de Carlos Marx. Todas esas cosas se pueden decir. Pero la verdad es que eso existe y por lo general el empleador que profesa un comportamiento antisindical parte siempre de esto, bienvenido. Si usted tiene el código laboral nuestro, ¿verdad? El código nuestro, el actual, ¿verdad? Que todavía no se ha reformado. Hay unos derechos que están consignados, que son esto, aquello, lo otro, un salario mínimo, etcétera, etcétera, una manera de trato, un despido, un desahucio, todas esas cosas están ahí, reglamentadas. Y entonces está dentro de eso un aspecto dedicado a la negociación colectiva, que es lo que supera ese contenido que está puesto ahí en esa ley que se llama código. Correcto. Entonces, en ese aspecto llamado negociación colectiva, nuestra ley dice, bueno, usted tiene que tener, para negociar, tener capacidad de negociación, 50+1 de la empleomanía. De la nómina. Sujeto de sindicalización, ¿verdad? De la nómina sujeta a la sindicalización. Que son todos los trabajadores, empleado administrativo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, de gerencia, que no son parte, ¿verdad? Pero lo que son los trabajadores, ese conjunto. Entonces, ¿en qué se concentran? Bueno, después que, si usted logra el sindicato, qué difícil, ¿verdad? Lograrlo, pero si usted lo logra, ¿verdad? Porque pero si lo logra, la dificultad está en el miedo de los trabajadores. Hay entorpecimiento para lograrlo. Ya. Porque por un tema que es claro, ¿verdad? Por ejemplo, es una empresa muy moderna que hay por ahí. No, nosotros creamos uno, ¿verdad? Pero usted sabe el andamiaje que se montó, que eso no sale en la prensa, en ningún periódico, el andamiaje que se montó para evitar, por ejemplo, que esos muchachos pudieran hacer ese sindicato. Usted tiene que comunicarlo, ¿verdad?, al empresario, comunicar el comité gestor a la empresa, ¿verdad? Cuando usted comunique ese comité gestor, que lo tiene que hacer por acto de alguacil, primero al empresario, ¿verdad?, luego al Ministerio de Trabajo. Cuando usted lo comunica, inmediatamente comienza un proceso internamente ahí de llamar a los componentes de ese comité gestor. Entonces, ahí comienza la propuesta. ¿Pero los llaman para qué? Lo llaman para decirle, mira, ¿por qué ustedes se involucraron en esto? Aquí no se necesita sindicato, porque aquí nosotros tratamos bien a las personas. ¿Por qué necesariamente tienen que hacer ustedes un sindicato? Es decir, fíjese bien, una persona que está organizada en una asociación empresarial, porque todos los empresarios están organizados. Correcto. Cuando el trabajador lo hace, le pregunta, ¿por qué tú te organizas? Porque ellos entienden, bienvenido, que se justifica que usted se organice como trabajador si como patrón yo lo trato mal. Pero una respuesta inteligente del trabajador podría ser por la misma razón por la que usted es miembro del CONEP. Entonces el trabajador se queda petrificado, ¿verdad? Dice, no, porque yo defender mi derecho, los intereses, es un derecho que yo tengo, etcétera, etcétera. Pero mira, un sindicato sabe que te conduce a tal cosa, a la otra, confrontación con la empresa. Mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que ustedes quieren, en definitiva? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Porque no lo llaman todos juntos, por supuesto. Exacto, claro. Ellos escogen, ¿verdad? Una negociación bilateral. Una negociación. Bueno, entonces ahí viene, bueno, porque la liquidación, y ahí comienzan
gente que no le gusta liquidar, como dicen, ¿verdad? Exacto. Liquidar, que pagar prestaciones. Correcto. Ahí se ponen generosos, la ofrecen inmediatamente, la ofrecen hasta con unos chelitos más en poder. Bueno, en definitiva, cuando usted va al ministerio, se encuentra con que usted registró 20 personas, que es el mínimo, ¿verdad?, para un sindicato. Y cuando llega allá en el ministerio le dice, pero mire, fulano, aquí hay 4 renuncias, 5 renuncias, y esta renuncia, ¿de dónde? Ah, no, mírela aquí firmada por Pedro, Juan. Pero renuncia... renuncia al comité gestor. Ok. Renuncia al comité gestor. Ya usted que consiguió esos 20 y los registró, tiene 4 menos, tiene 5 menos. ¿Usted se fija? Entonces le dicen, bueno, el comité gestor está ahí, pero está incompleto. El número para el sindicato no existe. Usted tiene que ahora reclutar otras personas para que se involucren. Y quienes ya escucharon la renuncia de los demás no quieren participar. Entonces usted tiene que luchar contra eso, bienvenido, porque el empresario admite su organización desde pyme hasta la más grande, ¿verdad?, de las estructuras empresariales. No hay problema para ellos hacerlo, ¿verdad?, ellos como empresarios, pero no necesariamente lo permiten en las empresas. Porque estaba pensando parte de eso, que probablemente los empresarios, los patronos, no pueden actuar como actuaban antes, cancelando a los gestores de un sindicato, porque hábilmente el sindicalista o el sindicalismo puede volver a poner a un segundo comité gestor. Y si hacen lo mismo y se pone un tercero y hacen lo mismo, se puede ir a la justicia y plantear que hay un patrón de conducta. Y yo estoy seguro que si eso llega al Tribunal Constitucional, le van a dar por la cabeza a quien hace eso. Pudiéramos en ocasiones conseguir eso, pero los trabajadores no tienen ese valor. El nivel, sí. El grado de desarrollo, de nivel, no va para eso, porque el patrón busca un tema, bienvenido. Mira, cuando el sindicato se organiza, ellos saben que el método de negociación cambia. Es decir, ellos entienden que no es lo mismo negociar individualmente con un trabajo. Claro, es como en las relaciones internacionales. Exactamente. No es lo mismo una relación bilateral con países, un país con otro, que multilateral de muchos países con otros. Un solo cuerpo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ellos saben eso, ¿verdad? Que sí. Entonces, por eso es que tratan de evitar. ¿Por qué? Porque es que detrás del sindicato, el miedo, yo pienso, que es el sindicato inicialmente, pero más que eso, es después la propuesta que viene. Bueno, vamos a negociar entonces un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Vamos a negociar lo que la gente llama un pacto colectivo, que en el código dice convenio, pero la gente no deja de decirle pacto. Da igual. Porque así fue que inició, y da igual. Entonces, cuando usted sienta al patrón ahí y siente su equipo, habla de salario, de determinadas condiciones, determinadas variables que se crean, el empresario sabe que en adelante tendrá que compartir, dar determinado nivel de participación en el disfrute, diríamos así, de la riqueza creada que antes el trabajador, desde la posición desorganizada, no podía tener. Entonces, como él entiende eso, trata de evitarlo. Es una meta evitar esa sindicalización. Tampoco podemos, creo que, pasar por alto la imagen que hay del sindicalismo en función de lo que era el sindicalismo en los años inmediatamente después del ajusticiamiento de Trujillo, que era un sindicalismo de más confrontación. A veces llegaba al plano casi de que la empresa era un adversario en vez de ser un aliado, y entonces no quieren verse envueltos en confrontaciones. Quizás tienen el ejemplo de la ADP, que no hay manera en que aprenda
que el luchismo no es necesario cuando hay una posibilidad de diálogo, o del colegio médico del doctor Suero, que siempre está dispuesto al conflicto y no a la negociación. Yo creo que podría haber algo de eso. Y le pregunto si los jóvenes que están accediendo a la dirección de las empresas que crearon sus padres, si se comportan igual o si han cambiado frente al sindicalismo. Fíjese, yo creo que tuve una suerte. Mi generación tuvo una suerte. Mire, yo he practicado un sindicalismo en el que llegué y encontré a los viejos que crearon las empresas originales, a los abuelos, ¿verdad?, que crearon las empresas. Por ejemplo, yo conocí a un Ernesto Vitiene. Exacto. Ernesto Vitiene lavandero, ¿verdad? Exacto. Dueño de industria lavadora. Yo lo conocí, ¿verdad que sí? Directamente, físicamente. Lo único que... Conoció al señor Narri. Sí, que te decía, Ernesto llegaba a las 7 de la mañana al lavador y miraba el reloj, según la gente iba llegando, y le decía, ¿por qué usted llega a esta hora? Yo soy el dueño y ya estoy aquí. ¿Entiendes lo que? No pasaba de ahí, un español. Exacto, un español. Sí. Entonces viene el hijo, se puede poner, José Vitiene. Sí. Está vivo todavía. Sí, Esa es una generación intermedia. José Vitiene Colubi. Sí, sí. O sea, José Vitiene Colubi, que fue presidente del CONE. Sí, cómo no. Caballero. Ese señor, mire, negoció con nosotros. Es un caballero. Ese convenio se negociaba religiosamente. Ahí había bienvenido, hasta planes de vivienda hubo ahí. No entramos así, primero nos confrontamos, correcto, como usted dijo, en ese estilo. Pero después llegamos a pacto. Ahí está Sanville hoy. Ahí está Sanville hoy. ¿Dónde estaba? Donde estaba la industria lavadora. Correcto. Ahí en la San Martín. Correcto. Entonces, Ernesto Vitiene está ahí todavía, mire. Y él está vivo. Y cuando muere un trabajador de lavador, Ernesto Vitiene va todavía. José Vitiene va. A donde cualquiera de los trabajadores que muere, ¿verdad? Viejo, ¿verdad? Que sí. Empresa, él va todavía. Y se creó un estado de paz y de entendimiento, para que usted vea, ¿verdad? De racionalidad, esa empresa creció y demás. Cuando llegaron los hijos de él, los relevos de él, fíjate que le estoy hablando de 3 generaciones. Sí, 3 generaciones. Don Ernesto que esperaba, José que continuó y los hijos llegan. Vendieron inmediatamente. No se continuó el proceso. Entonces, los que continúan, yo no quiero hablar de todo y diciendo que son iguales, porque es injusto siempre hablar así, igualando a la gente, y es lo que todo el mundo es igual. Nunca creo que sea así. Pero las personas los hijos de esa persona, que se prepararon en estas universidades internacionales y demás asuntos, con esa visión un poquito, no me gusta usar la palabra esa neoliberal, pero un poquito despojada del sentido humano, ¿verdad?, y social de la producción, han sido personas que para nosotros han sido más difíciles que la generación intermedia. Ya. Es decir, fíjese bien, la generación primera no entendía el tema, porque el papá, por ejemplo, de un Manolito García Arévalo, usted lo conoció, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo no. Ese Manolito García Arévalo, Don Manolo. Él decía, Pepe, ustedes me quitan la empresa, ustedes son los dueños de esto, yo no soy nadie aquí, de que ese sindicato está el español Manolo, ¿verdad? Él me esperaba así. Ahí estaba su amigo Marte. Manolito. El que es periodista ahora. Germán Marte. Germán era periodista. Manolito, el hijo, ¿verdad? Sí. El historiador. Él decía, los muchachos tienen derecho a tener su voz. Exacto. Fíjese bien. Y negociaba con nosotros. Pero los hijos de Manolito que llegaron y de Gustavo que llegaron, ¿entiendes?, ya no quisieron más nada con esa empresa, ¿verdad? Tuvieron otro tipo de cosas, vino una fusión con una transnacional, se cambió, todo ahí se borró. Es decir, que parte siempre, bienvenido, de que esta última generación, la primera, ¿verdad?,
era extrema. Porque la última vende. No entendí el tema. La última vende. La conservaba sí. la intermedia y la última vende, ¿verdad? Sí. O si la mantiene bajo regla en el que el sindicalismo no cabe mucho. Y sustituye prácticamente el sindicalismo, ¿verdad que sí? Y cree más bien, ¿ustedes saben qué? En la tercerización de la economía. Okay. Hoy. Sí, sí. Es una escuela nosotros hoy. Dirigimos sindicatos en empresas donde, mire, no han dejado al núcleo duro que no pueden sustituir, pero el resto de actividad productiva han contratado empresas satélites, ¿verdad? Para llevar a cabo esa producción. Entonces eso, en definitiva, debilita el sindicalismo. Por eso mucha gente, usted ve que dice, pero ustedes no son lo que eran antes. Antes las huelgas que habían eran huelgas, usted sabe, permanentes, estremecedoras. Entonces el sindicalismo es más débil. Yo digo, todo es relativo, Todo es relativo, no necesariamente tiene que ser así, porque usted conoció la CGT. ¿Cómo no? ¿Qué era la CGT, verdad que sí? Que era nuestra CGT histórica, que fue la que dio origen a lo que somos nosotros hoy. Bueno, era una confederación, pero no era una confederación que actuaba solo en el contexto del sindicalismo. No, eran brazos políticos. Eran brazos políticos. Así es. Y organizaciones de resistencia. En los partidos le llamaban organizaciones de masa. Exactamente. Y en definitiva, nosotros las veíamos como organizaciones de resistencia a regímenes. A regímenes que había que sustituir. Probablemente esa es la imagen que perdura en algunos grupos empresariales, pero bueno. Entonces, en algunos perdura eso, y tienen miedo. La gran máxima de que la democracia solo se perfecciona con más democracia debe permitir en algún momento que haya una gran apertura en la medida en que se siga luchando, se siga negociando, se siga teniendo la presencia que ustedes tienen casi en todos los frentes de discusiones. Yo a muchos les pongo el ejemplo, les digo, mira, hay empresas que teniendo una continuidad sindical histórica de toda la vida han avanzado, ¿verdad? Seguro. Han progresado, han crecido. Aquí mismo tenemos una persona que está aquí conmigo y a una persona de esta, ante una fusión con una transnacional, exacto, le hablaron del sindicato. ¿Y qué dijo esa persona? De la persona que está aquí conmigo. Sí. Dijo, no, el sindicato no puede estar en peligro porque ellos nos han acompañado toda la vida y nosotros hemos crecido con ellos. O sea, porque en las fusiones, uno de los puntos que se discute, si hay sindicato, aprovechamos para eliminarlo o continuamos. Y esa persona dijo, uno de ellos dijo, de ese grupo económico, dijo, no, el sindicato no es sagrado porque con el sindicato nosotros hemos vivido todo el tiempo y no podemos ahora pretender suprimirlo, ¿verdad? No es necesario. Exacto. ¿Entiendes? Vamos a una pausa para que vengamos en el tramo final del espacio a hablar sobre qué ha sido con la reforma del Código Laboral. Bienvenidos a una batalla de fanáticos, porque los que estamos hechos de béisbol, hacemos todo para que nuestro equipo gane. Esta camisa huele a victoria y honor. Desde la final del 16 le guardo su valor con ella puesta. La pizarra explotó y esa bola mi hermana nunca picó. En el séptimo sacamos el perro, no estamos de una 24 coronas, y no hay quien lo discuta. Y en la grada todo el mundo lo sabe que somos el 10º y me disputa. Hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol más reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Desde el Cibao con swing, no me cambio de equipo ni de media tampoco. Cada vez que me la pongo el estadio se vuelve loco. Llego al play como un gigante en mi montura. Los caballos siempre andan fino a la altura. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Ay, hecho de béisbol más reserva, hecho de béisbol. Si el primer hit te agarra parado, cuidado con el toro. Prepárate que no estamos sin foul. Volteo la gorra y se voltea el juego cuando sople el del sin más sin freno.
Hecho de béisbol para reserva, hecho de béisbol para reserva. El que cree también anotó, pegó un batazo y ya la mandó. Banreservas, el banco oficial de la Liga de Béisbol de todos los dominicanos. El Pleno del Senado conformó una comisión especial para el análisis y estudio del anteproyecto de ley orgánica de la Policía Nacional, que procura garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso judicial, ya que toma en cuenta la protección a la dignidad de la persona y el derecho a la integridad. La Comisión de Industria, Comercio y Zonas Francas recibió al director del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Proconsumidor, Eddie Alcántara, y a representantes de otros organismos del Estado y del sector privado, quienes opinaron sobre el proyecto de ley que regula el expendio de bebidas alcohólicas en la República Dominicana. Además, otras 18 comisiones se reunieron para conocer varias iniciativas legislativas, entre ellas la Comisión para el Estudio de la Ley General de Salud, la de Justicia y Derechos Humanos y la de Desarrollo Municipal, entre otras. Una delegación de empresarios y autoridades de Lima, Perú, visitó el Senado de la República como parte de la Misión Internacional de Ciudades Seguras del Perú, integrada al programa Programas Gubernamentales Exitosos y Experiencias del Desarrollo Regional, OIT Perú. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, asistió a la actividad Eficiencia en Aduanas, transformando los estándares de la gestión pública, organizada por la Dirección General de Aduanas y encabezada por su director general, Eduardo Sanz Lobatón. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. La minería no es solo piedras y metales. Es el celular con el que te conectas, la laptop donde tus hijos aprenden, la música que escuchas cada día. Es el metro que tomas, el teleférico que te mueve, la olla donde cocinas y la energía que enciende tu hogar. Cuando se hace con corazón, con respeto, con supervisión del Estado y con comunidades que deciden, la minería no contamina, construye futuro. Minería de corazón. Conócela. Ministerio de Energía y Minas. Esta es la Escuela Ciudadana, donde todos somos ciudadanos al 100. Hoy presentamos Democracia y Derechos. ¿Verdadero o falso? Tus derechos valen, pero tus deberes cuentan. Verdadero. Porque aprendiendo de valores morales, cívicos y éticos, todos aprobamos con 100. Un mensaje del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Don Pepe, en esta parte final del espacio, quisiera que usted nos diera un ad glance, como dicen los americanos, un vistazo sobre qué es lo que ha pasado con el proceso de reforma del Código Laboral, que pasamos meses, años y no nos ponemos de acuerdo. En un momento se está a un tris de que se apruebe y todo echa para atrás. Hay como una fuerza muy poderosa que ha impedido la aprobación del código con la cesantía, porque el reclamo nodal, ya se sabe, de los empresarios es la sustitución de la cesantía por otro modelo. Primero era la eliminación pura y simple, ahora ellos han propuesto fórmulas alternativas. Bienvenido. Después que el 10 de octubre el presidente Luis Abinader depositara en el Congreso por la vía del Senado. ¿El 10 de octubre de qué año? De 2024, hace ya 14 meses. Exacto. El acuerdo entre las partes. Fíjese el tiempo que ha pasado, 14 meses. Sí, sí. ¿Y dónde estaba el proyecto? Salió del Senado a la Cámara de Diputados. Cuando llega a la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados, en esa comisión todavía el proyecto sigue discutiéndose cada vez que estamos cerca de que la Cámara de Diputados rinda el informe al hemiciclo correspondiente. El empresariado manda un reguilete de puntos, nunca son menos de 30, que cuestiona lo que supuestamente ya en la comisión se ha consensuado con nosotros y ellos. Terminan ellos aplazando. La legislatura cierra ahora el 16
de enero. Esta legislatura cierra. Todavía el informe de la comisión no lo ha rendido al hemiciclo. Eso quiere decir que los comisionados no se han puesto de acuerdo. Los comisionados no se han puesto de acuerdo porque hay dentro de los diputados personas que están haciendo un rejuego a un planteamiento empresarial que choca con una posición que nosotros últimamente hemos planteado. ¿Qué hemos dicho nosotros, bienvenidos? Miren, si no nos ponemos a poner de acuerdo en el código, ustedes no quieren código, ni quieren transformación ni modificación, dejemos el código como está y ya. Vamos a dejarlo como está. Después de todo tenemos 33 años con ese código y nadie se ha muerto por su causa. Dejémoslo igual. Los empresarios dicen no. Nosotros no queremos que se deje igual, sino que el código se quede sobre la mesa. Sobre la mesa, bienvenido. Oiga esto, ¿verdad? Sobre la mesa. Que es un ardid legislativo mediante el cual usted no cierra una negociación, no la cierra, la deja abierta. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué le agregan ellos? Con el riesgo de que en cualquier madrugada lo aprueben. Bienvenido. Dicen ellos. Ejemplo ha habido. Cuando haya, dicen ellos, una coyuntura más favorable, así Correcto. lo dicen. Y nosotros vemos esto con un mensaje que quiere decir, tú me estás pensando en las elecciones que vienen. ¿Tú me estás pensando en eso? Don Pepe, lo que ha extrañado es que siendo los legisladores del PRM mayoría, y siendo la posición del partido de gobierno y del presidente de la República que no se toque la cesantía, los legisladores del PRM han desobedecido esa posición. Es que el poder que está detrás, ese poder que usted dijo, ese poder que está detrás, ese poder que no se exhibe así, ni lo habla claramente, es un poder tal que ahí hay legisladores precisamente del partido, de mayoría, del partido del presidente, que han estado desempeñando esa función de quinta columna. ¿Entiendes? Hace muchos años que en Argentina se publicó un libro titulado Los que mandan. Bueno, pues aquí pasa eso. Mire, yo, por ejemplo, yo a veces entiendo más a personas como Carmen Ligia Barceló, porque ella es una empresaria, defensora de los empresarios, lo demostró y lo escribió. Y presentó una propuesta, una contrapropuesta contra nosotros. Y contra su partido. Claro, y contra su partido. Yo prefiero eso, bienvenido. Yo prefiero eso. Porque ella identificó su posición, es clara, la conocemos. Pero hay otras personas que no hacen eso. No presentan, no. Ellos sencillamente incidentan, usted ve, incidentan. Por ejemplo, allá en la Cámara de Diputados hubo una propuesta que nosotros tuvimos que rechazar. Se propuso una comisión. Oiga, después que ha pasado todo este proceso de diálogo que data de cuando Danilo, 13 años, hasta hoy, y todo lo que ha pasado en el escenario de la Cámara, diputados proponen entonces que se constituya una comisión de 2 por la parte sindical, el doctor Albuquerque y quien les habla, 2 por los empresarios y 2 por la Cámara. Entonces nos decimos, pero eso es absurdo. ¿Cómo nosotros vamos a constituir ahora, a repetir el tripartismo que ya se agotó en la Cámara de Diputados? El papel de la Cámara no necesariamente es ese a esta altura del juego, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros rechazamos la constitución de la comisión y lo que le dijimos fue, miren señores, ustedes tienen ahí el tema en su mano. Ustedes tienen 2 salidas. O dejan el código como está, o sencillamente hacen lo que se ha determinado y lo que se modificó que vino del Senado. Porque el Senado metió una cuña también, usted sabe. Sí. Nos metió el artículo 86 para eliminar los efectos del atrente. Y usted sabe que el efecto del atrente no se puede eliminar, pero mucho menos lo que ellos pretenden o pretendían en ese momento. Ellos pretendían que el atrente
no operada, en cualquier estado de fallo en que tuviera el procedimiento. Imagínese usted, cuando usted le ponga eso a ciertos abogados incidentalistas de los empresarios, ¿qué va a pasar? El proceso se alargará años y años, y para como el atlante no funciona, ellos no van a estar preocupados, porque el atlante lo presiona. Exacto. Porque el atlante es un día adicional después de los 10 días si el empresario no paga a tiempo. Exacto. Entonces ahí liquidarían ese estado de presión que se crea con esa figura. Y nosotros no podíamos aceptar eso. Nosotros aceptamos flexibilizar, sí, estuvimos de acuerdo en flexibilizar el tema de los embargos, en darle tiempo, por ejemplo, al depósito del duplo y eliminar el tiempo que tienen hoy, porque lo consideramos limitado, es verdad. Y acordamos todo eso, acordamos el juez de la conciliación, no tuvimos ningún problema en hacer eso. Acordamos proteger los bienes de las empresas para que no se cometan abusos, ¿verdad?, con los embargos. Todo eso está acordado. Ahora bien, no podemos permitir, bien, nulificar el efecto que crea la presión del atlante, porque si permitimos eso, volveríamos al código. En esencia, don Pepe, después de 14 meses, las partes están cada una en su posición. Estamos cada uno en la posición, eso es lo que hay que decir honestamente hablando. Lo cual quiere decir que en este momento no se sabe qué podría ocurrir. Las negociaciones pueden seguir o pueden tomar un asueto por un tiempo, y ustedes prefieren que el código de trabajo actual continúe. Sí, porque si lo que se va a hacer es una especie de tollo, ¿entiendes?, para crear un regresionismo. La verdad que el gobierno tiene deudas con los trabajadores. Así y con esto terminamos, porque por un lado le ha quitado la indexación salarial en el impuesto sobre la renta, y ahora da para adelante y para atrás. Y digo el gobierno porque son sus legisladores, para quitar o apoyar la cesantía laboral. Uno de los puntos luminosos, bienvenido, de este gobierno ha sido la actitud del presidente frente al tema cesantía. Y si ese punto luminoso, bueno, pero extraña mucho que en este caso la palabra del presidente dentro de su partido y sus legisladores no se haya cumplido. Yo creo que probablemente el presidente está ahí bamboleando, queriendo complacer a uno y a otro, Extraña mucho, ¿sabe por qué, bienvenido? Porque no se ha demostrado que en este país exista una independencia. No, del frente poder al presidente de la República Dominicana, nadie es independiente. El presidencialismo aquí es muy fuerte, porque del presidente, de la presidencia, vamos a llamarle así, depende casi todo. Don Pepe, yo le agradezco sobremanera este tiempo. Nos hemos deleitado hablando de la inteligencia artificial. No tocamos lo que tiene que ver el reto de la inteligencia artificial para los trabajadores, pero me imagino que ese es un capítulo que ustedes ya manejan con la asesoría de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, y ya el año que viene, si Dios lo permite, lo seguiremos viendo en su lucha sindical y particularmente en el proceso de reforma del Código Laboral. Yo le deseo larga vida, que siga joven y que este año 2026 sea... Yo le deseo a los amigos 3 cosas. Mucha salud, armonía familiar y mucho dinero. Ese es un gran logro. A ustedes gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.